Cuando el Señor me dio esta responsabilidad por intermedio de los pastores, pues obviamente uno va al secreto, va a ese lugar donde uno tiene esa intimidad con el Señor y le pide esa revelación de cuál es la palabra que el Señor quiere que uno traiga. Y, y el Señor me mostró una palabra muy bonita y es la siguiente. Y el título de la predicación justamente es ¿por qué teméis? ¿Por qué tenemos temor? ¿Por qué causa nosotros como hijos de Dios tenemos temor? Y yo recordé que hace poco tuve un suceso bastante incómodo y fue que me chocaron fuertemente el vehículo. Y yo venía justamente para una cita médica y aquí cerca, y fue aquí en la novena como con 90 y algo, y fue un golpe muy fuerte. De hecho, adelante de mí, un carro paró porque una moto estaba peleando con él en el carril rápido de la novena. Entonces yo vi el conflicto entre los dos y vi que el taxi era un taxi paró y yo me detuve. Pero inmediatamente yo pensé, dije, si el de atrás viene un poquito despistado, y cuando yo pensé eso en cuestión de microsegundos, escuché la frenada y sentí el impacto. Un impacto muy fuerte, muy, muy fuerte. Pero fíjense que en cuestión de segundos, yo inmediatamente sentí el impacto, porque yo salí y reboté contra la silla por el cinturón. Inmediatamente yo volteé a mirar hacia atrás y yo imaginé fue a mi hija en la silla de atrás. Yo volteé a mirar y dije, Valeria, si hubiera estado Valeria, hubiera sufrido bastante. Y luego miré hacia el lado y vi, pues mi esposa usualmente va como copiloto, y dije, uy, Erika había sufrido bastante con el riendazo del cinturón. Y me quedé en un segundo quieto, fue un segundo en el cual yo creo que no pensé en absolutamente nada más, sino, gracias Señor. Y de hecho para mí fue una alegría de corazón, porque en otras oportunidades hubiera actuado de una forma diferente, totalmente, no sé ni cómo hubiera actuado. Pero yo me puse a orar, yo, Señor, gracias, porque en un segundo uno puede perder la vida. En un segundo, en un mal choque, uno puede... Y yo, gracias, Señor. Bueno, el taxista se bajó, me golpeaba la ventana y me decía, Señor, ¿está bien? ¿Está bien? Yo, sí, ya bajo. Yo estaba orando. Yo, gracias, Padre, porque pues es tu voluntad y bueno, gloria a Dios. Y cuando el Señor me dio esta delegación y me decía, ¿por qué tememos? Pues yo me acordé de esa situación, porque uno siente temor por algunas circunstancias. Y haciendo un análisis de qué es el temor, encontré que hay dos tipos de temores. Está el temor, que es el pánico, entre comillas, que es literalmente una sensación de un hecho, de una eventualidad, estar solo en algún lugar, estar en un lugar de altura donde puede haber cierto vértigo y sensorialmente hay un temor por el vacío, ¿cierto? Algo físico. Pero el temer realmente incluso puede ser por un evento pasado. Hay personas que temen las situaciones pasadas y cuando las recuerdan sienten nuevamente temor. O por situaciones futuras que no han pasado. Si me pasara tal cosa, wow, tiemblo. O si me sucediera tal cosa. Entonces el temor entra a formar parte de nuestra alma. Y el Señor quiere que nosotros no tengamos temor. Si me acompañan en la palabra, por favor, a el Salmo 118:6. ¿Quién tiene su Biblia? Salmo 118:6. La primera parte que dice. El Señor está conmigo y no tengo miedo porque me puede hacer un simple mortal. Amén. Esa es la versión internacional y la Reina Valera que dice. Está, Esa es la misma. traducción. Esta es la traducción, traducción viviente. Sí, dale, ¿qué dice ese? Esta dice, el Señor está de mi parte, por tanto no temeré. No temeré. ¿Qué dice la Reina Valera? ¿José? Jehová está conmigo, no temeré lo que me pueda hacer el hombre. Amén. Entonces, la palabra nos muestra en muchas partes, ya lo veremos a lo largo de esta conversación, que en muchas partes de la Biblia el Señor dice que no debemos temer. Jehová está conmigo, no temeré. Pero tenemos temor. Y es natural. O sea, de hecho, si el Señor lo recuerda tantas veces, es porque nos pasa permanentemente. Entonces,
el escenario es que nosotros debemos pensar permanentemente, traer a nuestro consciente permanentemente qué es lo que nos hace tener temor, por qué tenemos temor. Y ahí vamos a encontrar varias partes que vamos a identificar. Vuelvo y repito, Jesús nos llamó la atención a que no debemos tener temor, ¿cierto? Si alguien me acompaña, por favor, a Mateo 8:23, y recordaremos un pasaje que todos conocemos. Mateo 8:23. Sí, dale. Luego subió a la barca y sus discípulos lo siguieron. De repente se levantó en un lago una tormenta tan fuerte que las olas inundaban la barca. ¿Sí? Pero Jesús estaba dormido. Sí, dale, sí, claro. Los discípulos fueron a despertarlo. Señor, gritaron, sálvanos que nos vamos a ahogar. Hombres de poca fe, les contestó, ¿por qué tienen tanto miedo? Entonces se levantó y reprendió a los vientos y a las olas, y todo quedó completamente tranquilo. Amén. Amén. ¿Qué tenemos acá? Un pasaje que todos hemos escuchado alguna vez, ¿verdad? En el cual Jesús iba en la barca con ellos y se acostó a dormir, se recostó a dormir. Y se levantó una gran tempestad. Y ellos sintieron temor porque era una tempestad muy fuerte. Y lo llamaron, Jesús, Jesús, ayúdanos que nos vamos a morir, vamos a naufragar. Y él les dijo, ¿por qué tenéis tanto miedo? Reprendió los vientos y se calmó la tempestad. En este pasaje vemos algo relevante, súper importante, y es que Jesús estaba con ellos. Mas, sin embargo, ellos tuvieron temor. ¿Por qué? Porque algo natural, que es una tempestad, que los sacaba de su área de confort, pese a que eran pescadores, ¿verdad? Algunos de ellos eran pescadores, y conocían el mar y sabían cómo se comportaba el mar, mas, sin embargo, tuvo que haber sido tan fuerte la tempestad, tuvo que haber sido tan fuerte ese viento y esa marea, que tuvieron temor, pese a que Jesús estaba en la barca. Y lo llamaron y él se para y lo reprende, dice la palabra, y les dice, hombres de poca fe, ¿por qué teméis? Y reprendió los vientos y las aguas y se apaciguaron, ¿verdad? Entonces aquí lo que nos muestra la palabra es que cuando estamos con Jesús, cuando tenemos a Jesús en nuestro corazón y estamos permanentemente en comunión con Jesús, pueda que venga el momento difícil, pueda que venga ese momento o esas circunstancias de perturbación, pero debemos estar confiados, no debemos temer. Y nuevamente nos llama la atención de ¿por qué teméis? No debemos temer. Pese a las circunstancias, nosotros como hijos del Señor debemos estar tranquilos y confiados en que el Señor hará la parte y nosotros nos dejaremos utilizar. Por lo tanto, no debemos tener temor, ¿verdad? ¿Amén? Amén. Amén. Cuando yo conocí al Señor, hace ya 7 años, venía de un proceso bastante complicado por un tema de una apnea respiratoria. Y la primera vez que yo fui al médico por mi problema respiratorio, que pensaba yo que era neumológico, el médico me dijo, sí, claro, tiene un lío neumológico, pero su lío más fuerte es un lío cardíaco. Y yo, miércoles, ¿cómo así? Y me mandó para el cardiólogo. Y el cardiólogo me revisó y me dice, señor Ochoa, el tema es bastante grave. ¿Por qué? Me dice, porque a causa de la falla respiratoria, de la debilidad respiratoria que usted tiene, su corazón ha trabajado el triple y por tanto tiene una hipertrofia ventricular que en cualquier momento puede fallar. Y yo, miércoles, ¿cómo así? No, y pues muy joven, porque pues citaba como una relación de cierta rango y lo veía muy atípico. Me decía, pero es que es muy, muy raro que una persona como usted se dé una cosa como esta. Y me dijo literalmente, bueno, eso me lo dijo el cardiólogo. Y yo saqué todos los resultados y fui al neumólogo, fuimos con mi esposita. Y él así como en blanco y negro le dijo, venga, usted se puede acostar a dormir. Y él se queda ahí y no se despierta. Estamos en ese escenario. Y yo, miércoles. Y yo sentí temor. Temor fuerte. Y pues empecé a hacer una cantidad de cosas, a cuadrar algunas cosas, porque uno es muy humano, entre comillas, y yo, si me pasa algo, yo dejo esto acá, y sin decirle a Erika, empecé a cuadrar algunos detallitos, dejarles algunas cosas de mi historia laboral, de no sé qué, de aquí y allá, como para que no hubiese ningún problema en el caso que faltara. Pero pues era muy duro, porque algunas noches
había una, ¿cómo decirlo? Como una pesadez, digámoslo así, como una extrema preocupación, angustia. Y yo decía, pero carajo. Y yo pensaba mucho en Valeria. Y yo decía, Señor, ¿será que no va a ver a mi hija crecer? Pues, ¿será que no me da la oportunidad de verla salir de bachillerato, de su universidad? O sea, miércoles. Bueno, entraba yo en mi lugar secreto, empecé a conocer al Señor, porque fue justo, empató con conocer al Señor, y ya estando a los pies del Señor, declaré que no era enfermo del corazón. Y como a los 2 años, tal vez, el neurólogo me dijo, bueno, vamos a hacer otros exámenes full, porque ha tenido una mejora. Yo estaba en 110 kilos, yo estaba un poco más gordito. Sí, yo estaba súper redondito. Y estando en el Señor, yo recuerdo que entré donde el cardiólogo y él empezó a hacer el examen. Y yo estaba orando, me acuerdo mucho. Y él me decía, ¿qué hace? Y yo, no, aquí orando, doc. Ay, usted se desgasta con los médicos, algunos médicos no son. No, esto es natural, esto es lo que hay, resultado y punto. Hizo el examen, habían 2 auxiliares a este lado tomando algunas mediciones ahí en sus computadores. Y llega y dice este señor, listo, señor Ochoa, listo, no hay problema, párese, todo perfecto. Entonces yo le digo, doc, una pregunta. Desapareció la hipertrofia. Y el tipo se queda quieto mirándome con una cara como de... Entonces le dice a la muchacha, dame las mediciones, a una de ellas. Él dijo tal y tal. Y se acercó al computador, me dijo, ¿cuál hipertrofia? Entonces yo le dije, no, nada, doc. Simplemente que un médico que me hizo un examen de tiempos diagnosticó una hipertrofia ventricular izquierda por el tema respiratorio. Se miraban los 3, o sea, las 3 así, tun, y él dijo, se me acuesta otra vez, por favor. Y me recostó de nuevo en la camilla. Niñas, todas se miraban así como, ¿esto qué pasó acá? Y empezó a hacer todo el seguimiento de nuevo. Fue brusco, literalmente me lastimó. Eso me puso por acá el aparato y lo metía súper fuerte. Y hacía la presión y otra vez daba las mediciones. Y tomaba notas. Bueno, me dijo, vístase y salga. Yo salí y luego me llamó y la sacó a ellas 2. ¿Qué estás dar solo? Y me dijo, no tiene ninguna hipertrofia ventricular izquierda. No existe. Y le dije, gloria a Dios, es una sanidad, el Señor lo sanó. Me decía, es que es imposible. Y me explicaba, me decía, mira, es como cuando usted coge un saco de lana y coge el puño del saco de lana y lo jala. Y lo mantiene jalado durante X tiempo. Cuando usted lo suelta, el puño le queda obviamente colgado. Usted lo puede arremangar, lo puede coger y lo puede subir. Pero inmediatamente lo suelte, él vuelve a su posición. Porque es un músculo. Y ese músculo no se retrae. Por lo tanto, usted nunca tuvo una hipertrofia. Y yo, bueno, doc, no hay problema, no voy a pelear con usted, porque uno aprende que no es la palabra, ¿no? Yo, no, doc, no hay ningún problema, no hay rollo, listo, perfecto. Pero lo entendió, y yo, sí, claro, comprendí, pero bueno, es un milagro. Este hombre se desgarraba las vestiduras, que no fue ningún milagro, eso no pasa. Y yo, sí, doc, lo entiendo. Bueno, el tema fue así, me entregó los exámenes bravo, literalmente bravo, porque me pidió que el nombre del doctor que lo había hecho antes. Le dije, no tengo ni idea, yo me acordaba del nombre del doctor. ¿Trajo los exámenes? No, eso es mentira, no sé qué. Bueno, igual yo llegué al apartamento y los cogí los 2, y me fui al neumólogo. Te los entregué y le dije, mira, doc, y el doctor. Entonces, él ya conocía de mi fe y hemos hablado en algunas oportunidades y me dijo, yo sé qué me va a decir usted, que eso es un milagro. Yo no voy a entrar a discutir, me dice él. No lo voy a discutir. ¿Por qué? Porque tengo respeto de Dios. O sea, es un hombre de Dios, pero tiene su respeto de Dios. Lo cierto sí es, me dice él, que o este se equivocó. Entonces, dentro de otros 2 años, hacemos otro examen. Si le sale de nuevo, se equivocó este. Si le sale bien, se equivocó este. Y paré de contar. Y le dije, mire, doc, para mí es un milagro. Y lo tomo con poder. De hecho, al día siguiente, a los 2 días, teníamos una reunión de alborada los sábados a las 6 de la mañana en otra sede, en Cedritos, y yo di el testimonio. Y yo decía, el Señor me sanó, me curó. Y yo decía después, cuántas noches, literalmente, yo pasé sufriendo y pensando en, ¿y ahora qué voy a hacer? Me voy a ir. ¿Cuántas noches fueron
literalmente 2, 3 de la mañana, sentado en mi cuarto de estudio con mi palabra, y lloraba. Yo decía, Señor, mi hija. Y yo iba a la habitación de ella, y yo la veía dormidita, destapada, se destapa muchísimo, Valeria. Entonces yo iba, la tapaba y me quedaba al lado, y yo decía, Señor, y luego yo decía, Padre Santo, tus cosas son tan perfectas que no tenemos ni idea. Y el temor salió producto de ese milagro. Pero permanentemente entramos en temores. Todo el tiempo. Yo creo que si yo pudiera recordar la semana que pasó, tuve como 3 o 4 escenarios en los cuales yo dije, tuve temor por circunstancias de físicas. Creo que pasé por como no tengo carro, entenderán que ando ahora, mi carro está del taller, me tengo que coger transporte público y a veces camino de la 75 a la 80 y hay una parte que es muy sola en la mañana. Y venían unos tipos y yo dije, miércoles. Y sentí como ese. Ya cuando llegué a la oficina yo, ¿pero qué me pasa? Pero es normal, yo creo que es normal para el ser humano. Lo que pasa es que lo anormal sería que no lo trajéramos siempre al presente, es decir, a nuestro consciente, sino que viviéramos permanentemente inconsciente en temor. Y ahí es donde nosotros entramos a pecar. Porque la palabra del Señor es muy clara. Dice, no temáis. Ahora bien, en otras partes de la palabra encontré que dice que debemos tener temor. Yo decía, bueno, ¿y cómo es esto de que no tengas temor, pero tienes que tener temor? Y lo empecé a investigar. Y es muy sencillo. Nosotros debemos tener temor a Dios. El temor al Señor es lo que nos da las fortalezas. Y en ese escenario encontré lo siguiente. Nosotros debemos tener temor a Dios y no temor a las circunstancias. Cuando tenemos temor a Dios, tenemos a pecar. Porque el pecado nos aparta de Dios. Entonces, cuando yo tengo temor de Dios, temo a entrar en pecado. Cuando yo tengo temor de Dios, temo a perder la comunión con el Señor, producto del pecado. Cuando yo tengo temor de Dios, temo a perder su intimidad, a perder el estado de intimidad. Por tal motivo, no me aparto ni un minuto de esa comunión permanente en oración. Cuando yo tengo temor de Dios, temo a perder esa santidad que me trae como reflejo, ¿cierto? Que somos hijos de Dios, somos el reflejo del Señor. Ahora bien, cuando temo a las circunstancias, cuando temo a las cosas que me pasan, que no son Dios, entonces temo a perder dinero, temo a perder mis propiedades o mis bienes, temo a perder una posición, un cargo, un estatus, temo a perder la salud. ¿Sí? Cuando yo temo a las circunstancias, temo a perder a mis hijos, ¿cierto? Que entren en caminos que no corresponden. Temo a las circunstancias, ¿cierto? Temo a perder mi libertad, temo a perder mi tranquilidad, porque temo es a las circunstancias. Y ahí estamos pecando. ¿Por qué? Porque la palabra dice, no temáis. Pero el temor a Dios, dice la palabra, nos da sabiduría. Hay una historia muy bella en la Biblia, que la voy a resumir, como para hacer un paréntesis entre comillas. Y es de un hombre que es llamado por el Señor. Y este hombre es enviado a una misión y él no acepta esa misión y coge para el lugar contrario. Lo mandan para Nínive y se va para Tarsis, ¿cierto? Pero para llegar allá coge un barco. Y estando en el barco, pues el Señor hace que el viento y la marea se ponga difícil. Algo similar como cuando estaba con Jesús en la barca los apóstoles. Y ellos preguntan, bueno, ¿y qué pasó acá? Y lo ven a él como muy dormido, como muy tranquilo. Y el patrón de esta palabra, el capitán del barco, va y lo busca y dice, todo el mundo aquí preocupado y usted tan relajado, ¿qué pasa? Y él les cuenta, no, lo que pasa es que Jehová, ellos no son creyentes de Dios, de Jehová, tienen sus dioses porque le preguntan, órale a tu Dios para que tu Dios nos libre del mal. Y él les cuenta de lo que pasa y pues ellos con respeto y reverencia, por temor a ese Dios,
Le dicen, entonces, ¿qué hacemos? Y él dice, no, pues bótenme al... O sea, echan suertes para saber por culpa de quién era y cae Jonás. Entonces él dice, no, pues bótenme al mar y ellos por temor no le quitan la vida, porque temen a ese Dios que hizo llegar la tormenta y las aguas fuertes. Ahora bien, si es un barco, pues uno presume que están acostumbrados a tener ciertas épocas difíciles. O sea, que tiene que ser una tempestad muy fuerte para que un capitán diga, vamos a hundirnos, vamos a morirnos. Y por temor a Jehová, unas personas que no creen en Jehová, cumplen con la palabra de lo que Jonás les expone y lo botan al mar. Todos sabemos la historia de que pues, él fue tragado por un pez y oró 3 días, estuvo en ese pez y fue expulsado en tierra, y ahí sí cumplió el propósito. Y bueno, eso es otra predicación muy hermosa sobre el propósito del Señor en el Antiguo Testamento para personas que no son de su pueblo, ¿no? Nínive no era el pueblo hebreo. Pero bueno, los que estaban en el barco tuvieron temor de Dios, de Jehová. Ese temor les trajo bendición, porque una vez cumplieron con expulsar a Jonás, a tirarlo, se cargó una tormenta. Vemos cómo en el Nuevo Testamento todo el tiempo el Señor busca llegar a aquellas personas, a todas las personas, hasta la última persona, para que conozca al Señor y reciba la salvación. Es importante ver cómo cuando nosotros tenemos temor de Dios, recibimos sabiduría. Entonces, vamos por un segundo a la palabra, por favor, a Job 28:28. ¿Estamos todos? Dice Job 28:28. Lo voy a leer. Y dijo al hombre: he aquí que el temor del Señor es la sabiduría, y el apartarse del mal, la inteligencia. Y esta palabra me tocó muchísimo dentro de este estudio, dentro de esta revelación del Padre, porque nosotros usualmente buscamos tener sabiduría en todo lo que hacemos. No sé si solamente me pasa, pero en algunas oportunidades estoy con Valeria y me sale con unas máximas que yo digo, wow, esta mujer, pero papá, tal cosa. Y digo, ¿qué le respondo? Porque a veces son cosas que uno dice, ¿y ahora qué le digo? No, papá, es que no me parece que tal cosa. Y no, pues habla como grande. Ya no es la niña que uno le decía antes, mamá, ¿quieres un dulce? Sí, listo, ya. No, va a estar yendo con algunas cosas más elaboradas. Y yo digo, Señor, dame sabiduría, pues para saber qué decirle, porque es que definitivamente pues no tienen una experiencia, soy franco, no tengo la experiencia de una niña de 11 años, va para 12, con algunas cosas que me salen a veces que yo digo, wow. Entonces yo voy al secreto y digo, Señor, y yo reacciono a veces, incluso a veces con el silencio, como que le doy respuesta, ella me mira como, no supo, o lo está pensando, o qué me va a decir, bueno papi, listo, hablamos ahorita. Y yo digo, miércoles, quedé como en evidencia. Entonces voy al secreto y digo, Señor, y definitivamente uno debe pedir permanentemente sabiduría. Ahora, ese es un ejemplo, pero con mi esposa me pasa muchas más veces. Es mucho más difícil, porque como lo aprendíamos ayer en el curso de Gilio, uno de hombre es unifocal, ¿es la cosa, Tenita? O sea, uno de hombre va en un tema, univisión, eso. Visión túnel, eso es. Entonces, uno de hombre va por partes, ¿no? El 1, el 2, el 3, el 4. La mujer tiene visión radar, esa es. Entonces, panorámica. Entonces, puede hacer 5 cosas a la vez y todo le sale bien. Entonces, ayer hablábamos del tema y pues es el diseño perfecto de Dios, ¿no? Es parte de cómo tenemos que entendernos y comprendernos. Obviamente, ella dice una cosa ¿cómo era? Dice una cosa, pero está transmitiendo o pidiendo interpretación de otra. Entonces, exponíamos un caso en el cual, ay, mira, ese pollo ya es muy rico. No está diciendo que el pollo es muy rico, que quiere pollo. Pero pues uno no entiende eso, uno dice, sí, es muy rico. Es delicioso. Y a la media hora, pum, cara así como de, ¿qué pasó? Que yo quería pollo, pero no me dijo que quería pollo. Pero dije que estaba muy rico. Entonces, son cosas que vamos aprendiendo, que vamos comprendiendo. Y pues así es Valeria, que también es mujer, ¿no?
Entonces ella también dice, oye, papi, tal cosa. Y yo empiezo a analizar, Señor, ¿qué es? La tengo dos niñas en mi casa. Pero creo que es parte de la sabiduría. O sea, yo creo que es parte de la sabiduría. Cuando recibimos sabiduría de parte de Dios, entendemos que esas cosas son así. Y aparte de entenderlas, las vivimos. Porque es una cosa es entenderla, es de llevarla al presente, a la lógica y decir, sí, así funcionan. De hecho, ayer lo entendía yo decía, claro, de razón que hace esto y esto. Y yo decía, pero pastora, algo le tiene que salir mal, ¿no? Todo sale bien, las 10 cosas. Y uno con una y a veces queda cojo. Pero bueno, es parte del diseño, ¿verdad? Pero la sabiduría es justamente eso, entrar a comprender cómo está hecho el diseño de cada cosa y poderlo entender y poderlo vivir para que las cosas, de acuerdo a un enfoque, de una estructura, pues se comporten como tienen que comportarse de forma natural, pero más aún de forma sobrenatural. Porque nosotros como hijos del Señor vivimos de manera sobrenatural. Es decir, cuando nosotros oramos y cuando yo declaré que era sano, de forma sobrenatural, mi corazón tuvo un cambio. Y yo tengo que alabar al Señor permanentemente por ese regalo, por ese milagro, porque me permitió cambiar una condición que me ponía en desfavorabilidad. Pero fue sobrenatural, no natural. En lo natural el médico decía, eso no es posible. Y al final dijeron, uno de los dos se equivocó. Obviamente, los dos últimos dijeron el anterior. Y el neurólogo te dijo, no, es que el primero se equivocó, eso no era tan grave. Y es más, me trajo ejemplos. No, esos se equivocan permanentemente, imprimen el de uno en otro y bla, bla, bla. Yo decía, no, o sea, definitivamente la falta de Jesús es una necesidad que nos corresponde a nosotros llevarlo, ¿no? Y yo le decía, Doc, venga, déjese un poquito. No, ese hombre, no pierdas el tiempo, tranquilo. Y es más, dice él, yo de usted diría lo mismo, dice él. Porque eso es una cosa bárbara. Pero de ahí a que, no, eso algunos se equivocó. Pero bueno, el Señor tiene sus tiempos para cada uno. Bueno, volviendo a nuestro tema, dice una parte muy importante en el libro de Job, que quiero que por favor lo resaltemos, y es, y apartarse del mal, la inteligencia. Nosotros creemos por naturaleza, como dice pastora, aló, miren acá, uno aprende, uno come, eso es parte del proceso del ADN. Uno cree que la inteligencia se desarrolla. Entonces, si quieres ser mejor matemático, haz más ejercicios. De hecho, yo lo viví así. A mí me fascina la matemática y en el colegio me ponían 5 ejercicios de álgebra, de la Baldor esa, y yo me hacía 30, 40, a veces a los 100. Y obviamente, pues cuando llegaba un examen, eso era minutos. Se entregaba, pues porque el músculo también se ejercita. Pero aquí el Señor me sorprende y me dice, ojo, porque el apartarse del mal es el que te trae inteligencia. Entonces yo decía, ¿qué es apartarse del mal? Pues es no pecar, ¿cierto? Es buscar la santidad, es buscar estar en comunión, es decir, tener temor de Dios. Y lo dice la palabra. He aquí que el temor del Señor es la sabiduría y el apartarse del mal la inteligencia. Y yo entraba en ese análisis buscando esa revelación, cómo el apartarnos del mal trae inteligencia. Y es muy sencillo. Cuando nosotros estamos jugando o coqueteando con el mal, a nuestra cabeza viene una cantidad de información que está viciada. Por ejemplo, si yo, paso el billete que es falso, entre comillas, pero le hago cierta triquiñuela, el cajero no se da cuenta y puedo hacer un tumbado, por ejemplo. Pues yo, ¿qué estoy haciendo todo el tiempo? Pensando en cómo es que hago o cómo desarrollo la jugada para poder tumbar. Entonces, no, si yo soy abogado y ofrezco servicios jurídicos, entonces, si yo intento permanentemente en inducir a la persona A y traigo un beneficio, mi mente está permanentemente buscando cómo hacer la jugada torcida y llega un punto en el cual, si yo voy a recibir un billete, ya lo miro 50 veces. ¿Por qué? Porque como yo lo hago, entonces yo no quiero que me lo hagan. Entonces, si yo voy a pedir un servicio financiero y como yo hago ciertas cosas, entonces ya voy predispuesto a que me lo hagan. Entonces, ¿qué pasa? Que llega un momento en el cual yo no sé qué es verdad y qué es mentira. Porque todo el tiempo yo lo estoy haciendo. ¿Cierto? ¿Sí? Entonces, si yo miento permanentemente, pues ¿qué supongo? Que todo el mundo te miente.
Entonces, permanentemente estamos con esa mente trabajando al 300% y más, y ahí es donde perdemos la realidad de las cosas. Y por ende no percibimos lo que es natural, sino la distorsión de lo que nuestra mente, no es el exterior, es lo que nuestra mente ha estado trabajando permanentemente. Entonces, cuando yo me aparto del mal, ¿y qué es apartarnos del mal? Apartarnos del mal es hacer lo que la palabra dice, como lo dice el Señor, ¿cierto? Ser honestos, ser correctos, ser rectos. Cuando yo estoy en permanente comunión con el Señor, no puedo estar en pecado, no puedo estar en el mal. Y ahí es cuando, de forma sobrenatural, vienen ideas a nuestra mente que a nadie se le han cruzado por su cabeza. Entonces, si yo trabajo en derecho, ¿cierto? Se me viene justo una idea en la cual esta ley no corresponde por ABCD, y el Señor me muestra cómo debo yo demandar esa ley ante la corte, y efectivamente así fue. Entonces, los demás abogados preguntan, pero si todos la conocemos, si todos la saben que fue publicada, si fue puesta a nivel oficial en un diario, ¿por qué no otro abogado lo hizo? ¡Oh, qué man tan inteligente! Pero resulta que es parte del don sobrenatural de lo que recibimos del Señor. Y yo lo he visto, te lo digo abiertamente, hace poco conocí a un señor, un muchacho. Él es cristiano y es una persona que irradia esa presencia del Señor. Y en Colombia hacer desarrollo de software no es fácil. ¿Por qué? Porque es muy costoso, porque es muy difícil, porque tiene muchas... Y este hombre montó un aplicativo que hace una multiplicación de correos, eso hace una cantidad de combinaciones, dispara, de hecho hace una cantidad de cosas bárbaras. Su empresa se llama F1 Software, algo así, Software F1, y ya como unas 3 empresas le han comprado su aplicativo y su desarrollo, porque procesa no sé cuántos millones de registros en cuestión de segundos y genera unos informes bárbaros, o sea, manipula la información de una forma muy... Y ya lo llamaron de Europa a llevar el software porque hace una cantidad de cosas por debajo. Y yo le decía, bueno, ¿y de dónde te surgió eso? Y él me dice, no, yo estaba en oración y de un momento me dijo, desarrolla el código así, así, así. Y el código lo desarrolló y obviamente pues eso tiene que tener su nivel de seguridad porque es un código que tiene un costo. Supongo yo que él sabrá cómo hace sus cosas por debajo. Yo no tengo ni idea. Yo le digo, venga, David se llama. Digo, David, ¿y usted cómo? No me pregunte, es paisa. Es un paisa. No me pregunte, hombre, pero esa vaina va saliendo. Cuando uno está en comunión, eso va saliendo. Y uno dice, wow, eso es un testimonio duro. Duro. Y ya su empresa se cotiza en bolsa. Hace poco me comentó. De hecho, él siempre ha estado muy atento a que yo como persona natural, porque es por parte de Colfondos, acceda a ese recurso. Me dice, venga, déjeme contactar a sus clientes, mantener un correo permanente, usted me manda unas tablas, yo le combino, le pongo el nombre, le pongo aquí, si lo abre le pongo totalmente personalizado con una cantidad de cosas. Déjeme hacerlo. Le doy precios masivos, no individuales. Y yo, sí, nos toca sentarnos. Le digo a mi esposa, nos toca hacer eso. Pero no es una necesidad inmediata. Entonces, por lo tanto, va quedando ahí. Pero, ¿por qué? Porque él dice, es que hacer negocios con una persona cristiana me trae bendición. Él dice, yo lo cito a una reunión y él me acepta de una. Digo, su agenda no es que es muy ocupada. Y dice, no, con usted no puedo cancelarle, porque es que me trae bendición reunirme con usted. Y nos reunimos, hacemos cosas, pero es parte de la inteligencia que viene de estar alineados al Señor. En alguna oportunidad hablábamos con Jonathan, ¿te acuerdas? Y decíamos, ¿por qué si hay 10 panaderías en la cuadra y el de este pone la panadería y es prosperado grandemente? Pues porque es que el pan no es que sea diferente, es que tiene una bendición de Dios porque está actuando de forma correcta, ¿cierto? Porque está apartado del mal, porque el de aquí está pensando en cómo hacerle el torcido al de allá, cómo le manda a la policía, cómo le manda a la sanidad, cómo le manda al de no sé qué para que le cierre su negocio, y de tal suerte pues acá no va a haber competencia, tiene que vender más que el resto. Pero está pendiente de buscar la comunión con el Señor, estar en permanente búsqueda del Señor, y por ende la gente llega a comprar su pan sin estar pendiente del resto. Y eso es inteligencia. ¿Por qué? Porque hay desarrollos nuevos de mejoramientos, de lo que implica la inteligencia. Entonces yo en la revelación de esta palabra yo decía, Señor, tú eres perfecto, Señor. Los imperfectos somos nosotros, pero nosotros a veces creemos que somos los perfectos. ¿Por qué? Porque yo sé, porque yo lo estudié,
porque yo lo analicé. En alguna oportunidad un amigo me decía, ¿sabe cuántas horas yo le he invertido a tal tema? Yo, pero está pifiado. No, es que son horas, 100, 200 horas. Yo, bueno, yo le respeto su tiempo y su dedicación, pero pues creo que está desenfocado. En algún momento de su camino perdió un poquito el rumbo y, como dice mi pastor, un gradito aquí en Bogotá no te lleva a Cartagena sino a Santa Marta. No, que no sé qué. Y obviamente, cuando nosotros creemos que en nuestras fuerzas y en nuestro conocimiento está el resultado, pues creo que lo dejamos literalmente a una ruleta, en donde la probabilidad es muy baja. ¿Por qué? Porque no viene como un regalo, como una misericordia, digámoslo así, del Padre, para que recibamos esa ilustración. Y la palabra lo dice, apartarse del mal nos da la inteligencia. Y dice la palabra, el temor al Señor es la sabiduría. Entonces yo decía, wow, nosotros hemos pedido sabiduría. Yo he pedido en oración sabiduría. Señor, dame sabiduría. Les acabo de contar uno de los puntos, pues por mi hija. Porque yo permanentemente digo, Señor, gracias. Y al día siguiente me sale con otra máxima y digo, Padre, ¿y ahora qué? Y ella como que se da cuenta, aparte de todo, ¿no? Porque ella como que irá y otra vez al secreto. Pero yo creo que parte de esa sabiduría es incluso el a veces callar. Porque es que a veces como que hablamos, yo digo, Señor, decimos cosas a veces por no perder la oportunidad de expresarnos, pero sin saberlo. Y a veces callar nos da esa oportunidad de escuchar la voz del Señor y de recibir sabiduría. Amén. Bueno, ¿creen ustedes que hemos perdido el temor a Dios? ¿Será que la rutina? ¿Será que el día a día? Las cosas del día a día, de pronto a veces los horarios tan fuertes, tan cruzados, que te levantas y en una hora haces 10 cosas y luego haces otra y otra y otra, y llega el fin del día y de tu lista de tareas hiciste 2 de 10 y wow, se me fue el día en minutos. ¿Será que por esa misma rutina hemos perdido el temor a Dios? Ahora, ¿por qué digo el temor a Dios? Porque dejamos la comunión con el Señor, no hacemos nuestro tiempo con Dios, no cuidamos ese lugar secreto, ¿cierto? Ese lugar, de ese campo de batalla. O simplemente perdemos la oportunidad de escuchar permanentemente lo que la voz del Señor quiere decirnos por medio de la palabra. Y entramos en situaciones adversas que nos traen temor, porque son circunstancias, ¿cierto? Entramos en temor y no hacemos lo más sencillo, que es ir al secreto, buscar la comunión con el Señor y de esa comunión recibir, por medio de la sabiduría y la inteligencia, el cómo movernos. Entonces, creo que estamos haciendo la tarea, o por lo menos yo lo digo personalmente, estamos haciendo la tarea por el camino más difícil. No sé quién ha ido a una caminata, cuando dice, mire, este es el camino de piedra, donde está, pero este es el camino que no existe. Entonces, ¿quién se va por acá y quién se va por acá? Entonces, los más agresivos, yo voy por acá, y pues, yo no cago por allá, yo siempre como por este lado, como... Y se encuentran uno al final y este viene rayado. Aquí no falta que llegue golpeado. ¿Qué pasó? No, que ya no vi la roca, no sé qué. Escogemos a veces el camino más difícil. Ahora, sin saberlo, sin quererlo, simplemente porque es cultura, simplemente porque es rutina, simplemente porque así hemos hecho las cosas siempre, pero no nos damos cuenta que si vamos al secreto, que en el momento de la tribulación, en el momento del momento difícil, aquella noche en la cual yo estaba dando vueltas en mi cama y me levantaba a hacer cálculos, 2 de la mañana, haciendo una cantidad de cosas bárbaras, yo decía, wow, después yo decía, yo cómo perdí el tiempo así. Yo me imaginaba al Señor desde su lugar celestial, diciendo, pero a ver, Miguel Ángel, ¿cómo no duermes? Y yo allá, y pensando en tantas cosas. Bueno, creo que es parte de una formación, ¿verdad? Es parte de un crecimiento. Pero su palabra lo dice, no debemos temer, debemos tener temor a Él, al Señor. Entonces, yo creo que si hemos perdido ese temor, o lo hemos dejado de lado en algunas circunstancias, esta es la oportunidad para recobrarlo y para hacer un compromiso, ¿cierto? Acompáñenme, por favor, a 2 Corintios 7:1. Segunda de Corintios 7:1, perdón.
¿Qué dice? Así que, sí. Dale. Así que, amados, puesto que tenemos tales promesas, limpiémonos de toda contaminación de carne y de espíritu, perfeccionando la santidad en el temor de Dios. Amén. Pero entonces, dice la palabra de Dios, voy a repetirlo, madre. Así que, amados, puesto que tenemos tales promesas, limpiémonos de toda contaminación de carne y de espíritu, perfeccionando la santidad en el temor de Dios. Entonces, ¿cómo vamos a tener más temor de Dios? Entonces, 5 pautas importantes, fundamentales, que debemos tener permanentemente en nuestro consciente e inconsciente. ¿Por qué? Porque la tribulación llega de momento. Yo iba conduciendo y recibí un choque inmediatamente, no lo tenía ni planeado, y ahí vino el momento difícil en el cual hubo una tribulación. Primero, debemos aprender permanentemente más acerca de Dios. Y eso implica matricularnos en un curso, estar atentos a la palabra, hacer nuestro devocional diario, el tiempo con Dios, y cualquier momento que tengamos un espacio, entrar en intimidad con el Señor en oración, aprender más acerca de Dios. Yo no sé cuánto puedo saber yo del Señor, pero seguramente del total no sé ni el 1 o el 0.5%. Entonces tengo todo un trabajo por hacer de aprender cada día más del Señor, y cada día me apasiono más y más, pero creo que el terreno o el camino es muy, muy grande, y además con unas mieles espectaculares. ¿Listo? Segundo, para poder aprender más de Dios, tomar una rutina de comunión con Dios para conocer más de Él. Es decir, si yo no hago una rutina de ejercicios, nunca voy a poder subir mi nivel respiratorio. Y eso implica una medición y tal. Y si nos toca, yo soy muy sistemático, digámoslo así, y en mi agenda de sueños, yo cuento intimidades acá en el púlpito, en mi agenda de sueños, yo hago un Excel, y yo pongo familiar, personal, profesional, empresarial, bueno, y pongo mis tareas. Digo, Señor, yo te pido este año esto, esto, esto y esto. Entonces yo empiezo a medirlo. Entonces yo digo, bueno, subir más la comunicación con Valeria, digamos, o con mi esposa, las dos, porque las dos son prioridad. Entonces digo, listo, entonces por lo menos un día a la semana sacar un espacio para comunicarnos y escucharlas. No decirles nada, solamente escucharlas. Entonces yo al final del mes digo, bueno, eran 4 semanas, 4 días, ¿cuántas veces lo hice? No, solamente 2. Wow, estoy al 50%. Me califico y me pongo semáforos, rojo, amarillo y verde. Cuando está en verde digo, gracias Señor. Cuando está en rojo hago más compromisos. Y si bien no termina en verde toda, porque hay una cantidad de cosas que uno definitivamente no puede, por lo menos sí me motivo al ver ese tablero, es un tablero. Y yo digo, miércoles, esto está muy cojo, y entro en oración, y el Señor me dice, hazlo por aquí, hazlo por allá, pero lo mido. Entonces, un punto importante para que aprendamos más del Señor es que tenemos que tener una rutina y una medición, es un compromiso. Entonces, hoy hablábamos con Jero. Entonces decíamos, bueno, vamos a hacer el tiempo con Dios. Hoy en día lo hacemos la mitad de las veces, estoy al 50. Mi tarea es subirlo a 70. ¿Cuánto? En 2 semanas. Me comprometo y lo mido. Y digo, sí Señor, sí pude, porque el Señor es un Señor de retos, permanentemente. Él todo el tiempo nos está poniendo unas metas. ¿Por qué? Porque Él sabe que las podemos cumplir. Porque Él no te pone una carga mayor a la que no puedes soportar. Entonces, si Él puso en tu corazón que la oración permanente, el lugar secreto, es lo que te va a llevar a esa mayor comunión, es una carga, entre comillas, porque no es una carga, es una responsabilidad que sí podemos cumplir. Y como lo decía, estamos caminando por el terreno más difícil, pudiendo ir por el terreno más fácil, entre comillas, más suave y más corto. Damos la vuelta más larga para llegar al mismo punto. Lastimados, heridos, rayados, golpeados. Tercero, al conocer profundamente a Dios, aprendemos, aprender de tomar el temor de Dios. Porque al conocerlo, sabemos cómo piensa, qué piensa de las circunstancias, cómo le gusta que hagamos las cosas, qué no le gusta que hagamos, ¿cierto? Al conocer su palabra, al conocer cada uno de los textos de la Biblia, del Antiguo y del Nuevo Testamento, Él nos va a ir mostrando, no me gusta esto. Y uno lo hace inconscientemente. No me gusta, es una revelación, tomé una palabra, Señor, gracias, me abriste mis ojos. Y empezamos a caminar en comunión del temor de Dios. Eso nos trae, por defecto, un conocimiento del Señor. Y al conocerlo, podemos decir que estamos en intimidad.
Yo no puedo estar en intimidad con el que no conozco. No es posible. Yo puedo ver a alguien en la distancia, saber cómo se llama, saber de dónde es, cómo vive, pero conocerlo implica que por lo menos haya una interacción de, oye, ¿cómo vas? ¿Tú qué haces? ¿Qué te gusta? De lo contrario, no lo conocemos. Entonces, la única forma es conociéndolo, ¿verdad? Y por ende, al imitarlo, porque somos llamados imitadores, ¿no? Queremos siempre llegar a la estatura del varón perfecto. Al conocerlo y al querer imitarlo, ahí es cuando recibimos la sabiduría. ¿Por qué? Porque la pregunta sería siempre, en estas circunstancias, ¿cómo actuaría el Señor? Sí, entonces tengo un rollo porque el día de mañana, no sé, el carro continúa en el taller después de mes y medio. Continúa en el taller porque faltaron 3 repuestos que no están en Colombia, que tienen que llegar desde no sé dónde. Entonces yo llamo, señores, pero es un seguro colectivo, pero ¿cómo es posible? Y automáticamente se me empieza a revivir el viejo hombre. Y digo, pues una segura. Entonces ya empiezo a tomar temperatura. Y luego digo, venga, ¿cómo actuará el Señor? Entonces yo, no, listo, perfecto, no hay problema. Entonces, cuelgo la llamada y luego digo, Señor, ¿qué me estás mostrando? Señor, ¿qué me estás enseñando? ¿Por qué debo tener más paciencia? ¿Debo tener más humildad? No sé. Algo me está mostrando y me toca morir a la carne para permitir que el Señor viva. Y de esa forma conocemos más del Señor. Amén. Bueno, nosotros tenemos una responsabilidad gigante y es recuperar el temor al Señor. Y la única forma es conociéndolo más, para saber qué le gusta y qué no le gusta. Yo les invito a que nos pongamos en pie, vamos a orar. Ese es un momento muy especial, es muy íntimo, ¿cierto? Somos hermanos en una congregación en donde Cristo es el más importante, el único, el verdadero. Y tenemos la oportunidad en este momento en el cual hemos tenido una revelación del Padre, de esas herramientas, de esas habilidades, entre comillas, espirituales, no son naturales, para poder cambiar las circunstancias siempre a nuestro favor, porque somos más que victoriosos. Entonces yo le invito a usted a que ahí donde está, cierre sus ojos en este momento y traiga al presente aquella última situación en donde sintió temor, de las circunstancias, en donde sintió temor por un evento contrario, un infortunio que de pronto nos causó alguna herida, algún daño, que es muy doloroso porque nos trae ese recuerdo, sentimientos encontrados, sentimientos de impotencia, sentimientos de incapacidad, porque no pudimos hacer nada. Fue una circunstancia totalmente adversa que nos castigó. Y entendemos que esos momentos difíciles tienen un propósito. Y tal vez el único propósito era que hoy lo traías a tu recuerdo para entender que el Señor tiene todo bajo control. Y que nuestra obligación y que nuestra necesidad es comprender los caminos del Señor para poder andar en ellos, para poder tomar el rumbo. Y tal vez, quizá, al cambiar el rumbo, recibamos esa sabiduría y esa inteligencia para que en la siguiente estación sepamos cómo actuar. Es la oportunidad perfecta en esa intimidad para decirle al Señor:
que nos tiene en este lugar, delante de su presencia, mostrándonos cosas ocultas que ha tenido siempre guardada para nosotros, y que Él quiere que hoy lo hagamos una revelación en nuestras vidas, para que nuestros caminos sean mucho más cómodos, agradables. Nosotros somos herederos del reino. Hermanos, nosotros hemos recibido por derecho la herencia de nuestro Padre, y hoy venimos a reclamarla con toda la reverencia y con toda la solemnidad. Venimos a decirte, Padre, somos herederos tuyos, Señor, y tu palabra y tu bendición es lo más bello que nos has entregado para poder vencer, Señor, como tú ya venciste. Sabemos, Padre Santo, que tu palabra lo dice, que vendrá el día malo, pero también dice que no tengamos temor, Señor. Y hoy, Señor, has ministrado sobre el temor. No debemos tener temor, Señor, ante las circunstancias, ante las eventualidades, Padre Santo, porque el único temor que debemos tener es el temor a ti, Señor. Y para poder tener temor, Señor, un temor genuino, Señor, debemos conocerte, y queremos conocerte cada día más. Queremos encontrar, Padre Santo, aquellas cosas ocultas que están en la palabra tuya, en tu presencia, en tu revelación, Señor, para poder caminar seguros en este mundo, Señor, para poder ser victoriosos permanentemente, Señor, para poder emprender cualquier cosa, Señor, y saber que ya somos victoriosos en nuestro trabajo, en la familia, en el hogar, en nuestra comunidad, en nuestro ministerio, Señor. Tú nos has llevado por sendas de justicia, Padre Santo, pero a veces nos desviamos, Señor, porque no conocemos, porque no entendemos, porque perdemos esa sabiduría, Señor, porque nos apartamos de ti, creyendo que en nuestras fuerzas, Señor, en nuestro conocimiento, Señor, está esa habilidad, pero no es así, Señor. Hoy nos rendimos a tus pies, Señor, a decirte que somos incapaces. Que somos incapaces, Señor, porque no tenemos la habilidad ni la capacidad. Toda es tuya, Padre. Toda es tuya, Señor. Y la ponemos en tus manos, Señor. Ponemos en tus manos nuestras vidas, Señor. Nuestros proyectos. Nuestra familia, Señor. Nuestras necesidades, Padre Santo. Ponemos aquello que nos está quitando el sueño, Señor, que nos causa temor, en tus manos, para que sea, Señor, una bendición. Te pedimos, Señor, que seas tú, Padre Santo, dándonos la tranquilidad, esa paz que sobrepasa todo entendimiento, Señor, porque sabemos sosegadamente que tú tienes todo bajo control. Te pedimos, Señor, que este día, Padre Santo, rompa, Señor, esos paradigmas de nuestra mente. Nos permita, Señor, andar en lo sobrenatural, para ver que lo natural, Señor, no es lo que domina. Tú eres quien domina las circunstancias, Señor, en lo sobrenatural. Y lo sobrenatural, Señor, rige sobre lo natural, Padre Santo. Por eso podemos declarar, Señor, que las circunstancias cambian en lo sobrenatural, Padre Santo, y lo natural cambian. Te pedimos, Señor, que nos des esa capacidad de entendimiento, que nos des esa inteligencia y la sabiduría para poderlo vivir, Padre Santo. Padre, te alabamos, te bendecimos, Señor. Te glorificamos permanentemente. Eres tú, Señor, quien rige nuestras vidas. Y no nos cansamos de decirlo. Nos entregamos, Señor. Y declaramos, Padre Santo, con poder, que tú, Señor, nos da la capacidad, la habilidad para ser más que vencedores, Señor. Y aunque sea muy difícil la circunstancia, y aunque se vea muy, muy oscuro, aunque no haya luz, Señor, tú eres la luz. Tú eres la luz. No podemos verla, pero estás ahí, Señor. Danos la capacidad, Padre Santo, para entenderla, Señor, para verla. Danos la capacidad, Señor, para poder creer, Señor, que tu palabra
en nuestra vida es una realidad. Y que por más difícil la circunstancia, Señor, tú lo puedes cambiar. Por más difícil que se vean las circunstancias, Señor, tú lo puedes hacer, Señor. Tú lo harás, Padre Santo, lo declaramos con poder. No pares de adorarle. No pares de adorarle. Oh, sí, Señor. Bendito eres, Padre Santo. Glorioso, Señor. Poderoso, Señor. Alabado, Señor. Glorioso, Señor. Así es, Cristo Jesús. Así es, Cristo Jesús. En tu nombre, Señor. Dios mío. Levantemos nuestras manos con ese símbolo de victoria, porque tenemos un Dios vivo. Tenemos un Dios que resucitó una tumba vacía, que nos muestra que es nuestro Redentor, que por cada gota de sangre que derramó en la cruz lo hizo por ti y por mí, y que limpió todo aquello que nos apartaba de su presencia, que restauró, decláralo, que restauró esa comunión con Dios que estaba rota, que por sus llagas hemos sido salvos. Nos apropiamos de esa revelación, de ese regalo inmerecido. Nos apropiamos de el don de ser hijos del Rey de Reyes, del Señor de Señores. Nos apropiamos de ser más que victoriosos. Nos apropiamos de la capacidad de poder poner en sus manos todo, porque estamos confiados en que el Señor lo hará por nosotros cuando creemos. Cuando creemos en su palabra, cuando creemos en su voluntad, cuando creemos en nuestro Creador, todo es posible. Lo declaramos con poder. Amén. Amén. Un aplauso gigante.